Buenas noches, amigos. Gracias por estar con nosotros. En su programa El Público tiene la palabra. Hoy miércoles 12 de agosto del 2020, ¿sí? Mes de Santa Rosa de Lima. El día de ayer, por gran mayoría en el Congreso de la República, se aprobó el voto de confianza al gabinete de Walter Martos como primer ministro. El premier hizo una rápida presentación en el Congreso de la República, directo a lo que querían dar los congresistas, y de confianza. Pero lo cierto es que más allá de las medidas de confinamiento que se están dando nuevamente el día de hoy, ¿sí? En una conferencia de prensa, el presidente de la República ha manifestado que los domingos nuevamente entramos en cuarentena, es decir, nadie va a salir. Y lo otro es que 4, 5 regiones también, algunas provincias, se está dando el estado de emergencia y el confinamiento a varias ciudades, ¿no? Está saliendo el decreto supremo el día de mañana para saber con exactitud qué regiones van a estar confinadas en los últimos días. Lo cierto es que el gabinete que preside Walter Martos obtuvo una buena votación de 130 congresistas, 115, 7 abstenciones y 7 congresistas que votaron en contra. Pero lo que sí es cierto y ustedes tienen que saber como público es que no va a haber más allá de más de lo mismo. O sea, no se quiere comprar pruebas moleculares para controlar el coronavirus. O sea, no ha habido allí nada respecto a cómo controlar la pandemia. Entonces, vamos a tener más de lo mismo. Y lo único que le han dado a los congresistas de la República, y creo que ese es el caramelo que a nosotros de nuestras perspectivas se han dejado engañar, es que van a estar en las comisiones que se formen para diferentes regiones, viniendo con oxígeno, viniendo con medicamentos, o lo que alguien del Ejecutivo venga pues a la visita a las regiones, ¿no? Pero yo no le veo ningún cambio en realidad desde las perspectivas del mensaje que ha dado el primer ministro. No hay un mea culpa de combatir la corrupción con énfasis, no hay nada de eso, no ha dicho nada de eso, no ha dicho que va a comprar pruebas moleculares, no ha dicho eso, y tampoco, o sea, ¿cómo se puede combatir a esta pandemia si no hay un seguimiento a los contagiados? En otros países, los contagiados de inmediato son intervenidos, ¿sí? Y mediante una aplicación en los teléfonos comienza a buscarse a esa persona, pero además a dónde se mueve, pero además también con quiénes ha estado interrelacionándose. Y ahí es el ataque que tiene que hacerse a esta pandemia, es decir, a los familiares, a quien visito, pero si no hay una prueba molecular, que es la que da un 99% de seguridad y no las pruebas rápidas, que no sirven para nada, entonces no estamos controlando de verdad la pandemia.
Lo que yo digo no es que se me viene a la cabeza, sino que expertos, lo que han hecho otros países y que ha funcionado, ¿no? La situación económica del país por otro lado, pero a nosotros nos parece un error de parte del Congreso no haber puesto de manifiesto, uno, cómo combatir la pandemia de verdad y lo que se va a hacer, ¿no es cierto? Porque si vamos a hacer más de lo mismo, no vamos a combatir y seguiremos con esta pandemia durante varios años. Y la economía puede llegar ya a una catástrofe económica que no queremos ninguno de los peruanos. Nosotros, para conversar sobre estos temas, hemos invitado al congresista Carlos Mesía Guevara. Él es de Fuerza Popular, ¿sí? Ex miembro del Tribunal Constitucional. Es una persona muy cauta, muy especializada en temas constitucionales, para conversar con él del voto de confianza que se le ha dado al gabinete de Walter Martos. Con él regresamos en el corte comercial. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos cómo pagar tu servicio sin salir de casa. Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado. De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnep. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de retorno en el programa, ¿sí? Lo que les había comentado ya está enlazado con nosotros
el congresista Carlos Mejía Ramírez, congresista por Fuerza Popular, ex miembro del Tribunal Constitucional, una persona muy entendida en materia constitucional. Muy buenas noches, congresista. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. A sus órdenes. A usted, congresista, por atender nuestro llamado para conversar sobre el tema político. El día de ayer hubo una abrumadora mayoría que le dio el voto de confianza al gabinete de Walter Martos. Fuerza Popular también fue en esa línea de dar la votación todos los congresistas. Sí, el voto ha sido unánime de los 14 congresistas que estamos habilitados, porque hay uno que está enfermo con licencia, los que tomamos la decisión de darle la confianza al gabinete Martos, pero fundamentalmente pensando en que la gobernabilidad del país y necesidad de que el Parlamento pueda tomar, el Poder Ejecutivo pueda tomar medidas urgentes para combatir la pandemia y sobre todo para poder reactivar la economía que está bienvenida menos, ¿no? Congresista, en esa línea, de acuerdo a lo que se ha manifestado, una de las fallas que hemos podido apreciar de algunos analistas y infectólogos, decían que no están yendo al ataque del coronavirus, es decir, a buscar al enemigo del Perú, que es COVID-19, en el sentido de que no hay pruebas moleculares que son las que determinan pues a los contagios en el país. Bueno, sí, pero justamente creo que el gabinete Martos tiene a la doctora Pilar Macetti, quien tiene una perspectiva diferente del combate al coronavirus. Eso también, la presencia de ella pesó bastante a la hora de darle el reconocimiento. Todo porque, tal como también lo hemos escuchado en la tarde, al presidente de la República ha más o menos replicado las cosas que el presidente del Consejo de Ministros se comprometió a poner en marcha, como era protocolos de distancia social, impedir las reuniones familiares porque parece que los contagios están viniendo por ahí. Hay cuarentena en algunos departamentos focalizado, pero sí también es verdad que lo que usted señala es cierto. Nos parece que están faltando más pruebas moleculares y también un sinceramiento en relación con las cifras de los contagios, pero también lo que preocupa en el discurso que dio el presidente del Consejo de Ministros es que él ha dicho que el oxígeno hay un déficit del 10%, que solo se ha logrado cubrir hasta el día de hoy la demanda al 90%. Entonces, eso sí es preocupante porque demuestra la ineficacia del gobierno para poder atender con eficacia a la población que en este momento está contagiada, ¿no? Incluso en su discurso, el primer ministro también señaló que en el Perú existen 55 pueblos nativos, pero de los cuales solo se puede dar atención y salubridad a 30. Entonces, ¿qué va a pasar con esas 25 pueblos nativos que, como usted sabe, por su poca relación con la comunidad occidental o con la comunidad de las ciudades, es muy vulnerable a los virus que le son desconocidos en su cuerpo, ¿no? Entonces, ahí también hay una preocupación por parte de Fuerza Popular. Pero esperemos que el gabinete lo haga bien. Nosotros pensamos también que no se trata de un cheque en blanco. El Parlamento tiene que seguir haciendo su labor de control y fiscalización. Y el día de mañana vamos a tener una reunión con el Congreso de la República va a interpelar al ministro de Educación y me parece que también en su momento interpelará a la ministra de Economía para que también se entienda que en alguna medida se ha dado el visto bueno al gabinete para que él paralice
necesitamos gobernabilidad, continuidad en la prestación de los servicios, pero eso no significa que el Parlamento no va a dejar de hacer un control sobre algunos puntos débiles en el mensaje. Por ejemplo, no estamos de acuerdo con cómo se pretende reactivar la economía por medio de una inversión privada donde solo se habla de 7 proyectos de ejecución a largo alcance y con algunos programas con los cuales se quiere incidir, pero que han demostrado poca eficacia, ¿no? Como es el caso de Reactiva Perú, el FAE, el FAE de Turismo, el FAE Agro, han demostrado algunas falencias. Entonces ahí creo que se va a tener que seguir haciendo una labor de control, ¿no? Congresista, justamente hace 3 días atrás hubo un enfrentamiento entre la Policía Nacional en el lote 95 en la selva peruana, y lo que usted dice es cierto. He tenido la suerte de trabajar por la selva varios años, y es bien difícil llegar a las comunidades, pues, por río, en barcaza, pues, a 2, 3 días, ¿no? Y las condiciones son, pues, muy insalubres, no hay agua potable, no hay alumbrado, y que sí merecen es ahí una atención debida, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿ustedes se trató este tema en el Parlamento o de Yo este lo, yo lo situación del hice ver, enfrentamiento? Yo lo hice ver, pero además sucedió algo muy extraño ese día en el Parlamento porque el ministro no respondió a las preguntas que habían hecho los voluntarios y saliéndose de la práctica regular, señaló de que él se comprometía a dar respuesta a las observaciones que se habían hecho a su plan general de gobierno, recibiendo a los congresistas en su despacho y viajando con ellos a provincias, que es un poco también lo que ha dicho hoy en la tarde el presidente de la República o el mediodía, cuando ha señalado de que muchos de los ministros van a viajar a sus regiones acompañados de los congresistas para poder trabajar en conjunto de la mano. Entonces, quizás de ese modo podría haberse salvada esta irregularidad en la presentación del gabinete Marcos, ¿no? Pero porque efectivamente hay una diferencia entre este gabinete y el anterior del ministro Cateriano, en que el ministro Cateriano era muy confrontacional, buscaba pleito con el Parlamento, en cambio este llegó con la mano extendida y digamos como en la política se parte del principio de la buena fe, de las buenas prácticas, no tendríamos que dudar necesariamente del ministro Martos cuando señala que va a hacer una labor conjunta, porque él ha pedido unión. Señala de que las graves circunstancias por las cuales atraviesa la República, lo único que demanda es la unión del Parlamento y el Ejecutivo. Y si usted ha tenido oportunidad de ver, el presidente del Congreso, haciendo respetar los fueros, bajó de su escaño de presidente del Congreso y bajando al llano se dirigió al presidente del Consejo de Ministros aclarándole que el Parlamento en ningún momento había tenido una actitud confrontacional ni obstruccionista, sino más bien todo lo contrario, le extendía los brazos, le extendía su apoyo y que nosotros estábamos llanos a colaborar con todos los proyectos de ley y con todas las medidas legislativas que sean necesarias para reactivar la economía y combatir el coronavirus, ¿no? Entonces, en la política hay que partir de la idea de que las fuerzas, los grupos, cumplen su palabra, porque en la política no se firman contratos, ¿no? No se firman papeles, se cree en la buena fe y en la palabra del adversario. Entonces, hay que esperar los días que vienen para ver cómo es que el ministro Martos desarrolla la política general de gobierno que le ha planteado al Parlamento el día de ayer, ¿no? Señor congresista, parte de este discurso justamente que ha dado el presidente el día de hoy, ¿no es cierto?, en su conferencia de prensa, reafirma las cosas que ha dicho el primer ministro. Pero una de las cosas que se le nota al presidente es que tiene demasiada
de demasiado protagonismo en que, o sea, una verborrera de cosas, ¿no? Que ya un poco como que cansa a la población, pero la población quiere resultados. Y Es allí verdad. ustedes como fuerza popular han medido todas estas situaciones cuando han dado el voto de confianza pensando en que a posteriori a sus ministros puedan censurarlos definitivamente. No, claro que sí. Digamos, como le dije, no es el haber votado por la cuestión de confianza no significa un cheque en blanco. Pero ya, por ejemplo, me preocupa cómo en la mañana, me preocupa cómo en la mañana el presidente de la República ha repetido el mensaje del primer ministro y ha también, desde mi punto de vista, ofrecido algunos datos que no son ciertos. Por ejemplo, el presidente de la República ha dicho de que estamos en meseta y que en el mes de julio ha habido un rebrote. Entonces, ahí hay dos mensajes. En primer lugar, se está echando la culpa a la población. O sea, se está dando a entender que como resultado de que la gente ha salido a las calles, que ha habido descontrol, entonces nos encontramos en un rebrote, cuando en verdad no ha habido rebrote. Lo que ha habido es siempre una pandemia que hasta ahora no encuentra punto final en su pico de altura. Y el presidente ha hablado de que estábamos en meseta. Entonces eso sí preocupa porque la ciudadanía y el país lo que necesitan es en este momento información veraz en el sentido de que los datos tienen que ser los verdaderos, no los falsos, y cierta en el sentido de que el mensaje tiene que ser muy claro. Entonces acá, cuando el presidente de la República señala y dice que hemos estado en meseta, pero que en julio ha habido un rebrote deberíamos hablar después que el virus ha sido muerto, atacado, cuando ya de 220 muertes diarias bajamos a 1, a 2, y después puede haber una subida, eso es rebrote. Pero acá no hay rebrote todavía, seguimos en el pico alto, cada vez hay más contagios. Antes de ayer eran 8.000, el día de ayer han bajado a 3.000, pero eso también tiene que ver o tiene una estrecha vinculación con las pruebas el número de pruebas que se hacen, ¿no? Entonces, claro, pero la política es así, tiene sus matices, no podemos pedirle al primer ministro el 100% de predictibilidad en todo lo que habla, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la gestión. Pero, digamos, eso se trata justamente, ¿no? Es un voto de confianza, pero no significa necesariamente que uno termina por entregar un título valor en blanco, ¿no? O sea, el voto de confianza es dar la mano, pero no necesariamente abrazar. Ok, congresista, estamos conversando con el congresista Carlos Mesía Ramírez, congresista de Fuerza Popular, dando sus impresiones del voto a favor que ha tenido el primer ministro. Congresista, si nos permite, por favor, una brevísima pausa comercial y regresamos con usted para preguntarle sobre la formación de la comisión y de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Con usted volvemos en el próximo. Gracias. ¿Cómo pagar tu servicio en Supercable? Hay diferentes formas de hacerlo. Te explicaremos. ¿Cómo pagar tu servicio sin salir de casa? Puedes hacerlo a través de la banca móvil del BCP, ingresando desde tu computador o laptop a www.viabcp.com. Ingresa a Banca por Internet. Selecciona la opción de pago de servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. De la misma forma puedes hacerlo a través del aplicativo móvil del BCP, ingresando desde la app Banca Móvil BCP. Selecciona la opción Pago de Servicios. Busca la empresa Supercable según tu sede. Ingresa tu código de cliente. Elige la cuota a pagar según tu recibo. Puedes escribirnos al WhatsApp 969-668-498 y coordinaremos la visita de un agente debidamente identificado.
De igual manera, cuando realices tus compras de primera necesidad, si el local es agente del BCP, Interbank o Casnep. Si necesitas mayor información, escríbenos al WhatsApp 969-668-498 o visita www.supercable.com.pe. Porque yo me quedo en casa con Supercable. Ahora que volveremos a salir, no podemos bajar la guardia, porque el virus sigue con nosotros. El mayor riesgo es para las personas vulnerables. Hablamos de los adultos mayores o personas con diabetes, hipertensión u otra enfermedad crónica. No te confíes, muchas personas son asintomáticas, se han contagiado sin saberlo, y aunque no presentan síntomas, pueden contagiar. Tú podrías ser una de ellas. Sé responsable, usa mascarilla, lava seguido tus manos con agua y jabón y sobre todo, mantén siempre tu distancia. Si presentas síntomas, llama al 113 o acude al centro de salud más cercano. Primero mi salud. Por ti, por mí, por el Perú. Gobierno del Perú. El Perú primero. Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. Somos Comunicatel TV. Síguenos en nuestra plataforma y redes sociales. Comunicatel TV, orgullosamente piuranos. Ahora se ve mejor. Ya estamos de retorno en el programa y seguimos conversando en nuestra entrevista con el congresista Carlos Mejía Ramírez. Es miembro también del Tribunal Constitucional. Y justamente para con él preguntarle, congresista, ¿cómo va esta comisión para elegir a los nuevos miembros del Tribunal? Bueno, tengo entendido que la semana pasada han tenido una primera reunión y han acordado que en un lapso de más o menos 60 días debe haber concluido con el concurso. A mí me parece que es un plazo muy optimista, que quizás pueda demorar un poco más, sobre todo además porque la comisión acaba de tener un impasse. El representante del Partido de Acción Popular, el congresista Ruiz, ha sido atacado por el COVID. Entonces, el día justamente de la presentación del primer ministro, se ha hecho un recambio. No recuerdo el nombre del congresista de Acción Popular que lo está reemplazando, pero tengo entendido de que por lo menos, si no me fallan los datos, la próxima semana deben estar publicando el reglamento del concurso y sacando a publicación en el diario El Peruano la convocatoria para que los ciudadanos que quieran ser parte del Tribunal Constitucional se presenten al concurso público como lo manda la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que fue modificada ex profeso. Doctor Mejía, y cuando usted dice que ha sido cambiada ex profeso, ¿a qué se refiere? ¿En la misma propia elección? No, lo que pasa es que el Parlamento pensó, que Fuerza Popular se opuso, a que pensó el Parlamento que lo mejor era un concurso público de méritos, en vez de que, como lo mencionaba, como lo planteaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que fuera por invitación. Entonces se hizo el cambio en la ley y hoy en día lo que se señala es de que
los que van a ser magistrados del Tribunal Constitucional tienen que llegar los 6 mejores, digamos, ¿no? Pero eso puede traer algunas complicaciones porque la elección, como tiene que ser llevada a cabo en el Pleno del Congreso, se van a necesitar 87 votos. Y en la comisión especial de selección solo hay 9. Entonces esos 9 miembros tienen que hacer una coordinación muy estrecha con sus bancadas para que vayan diciéndole que van a tener que votar por los candidatos por los 6 primeros que quedaron en el concurso. Y entonces la elección ya no va a ser política, sino va a ser meritocrática. Pero vamos a ver si eso se va a poder, ¿no? Claro, doctor Mesía, teniendo en cuenta que justamente cuando se quería elegir a los miembros de la Junta Nacional, pasó un tiempo, hubieron muchísimos problemas casi por esta situación de modificaciones en la ley. Exacto, y además recuerde que el cierre del Parlamento el 30 de septiembre se debió justamente a que el presidente hizo cuestión de confianza de la selección de los magistrados que estaba llevando a cabo el anterior Congreso y planteó un proyecto de ley que el Parlamento no aprobó. Ese proyecto de ley es justamente el que se ha aprobado hace más o menos unos 15 o 20 días y que el presidente acaba de promulgar hace más o menos una semana y que hizo el anuncio, además de la cual hizo el anuncio en su discurso del 28 de julio, y es esa la ley con la cual se va a elegir a los magistrados. De manera de que vamos a ver pues quién tenía la razón, ¿no? Si el Parlamento o el presidente de la República, porque nosotros pensamos de que si bien es verdad que el Parlamento a la hora de seleccionar a los miembros del Tribunal Constitucional tiene que tener en cuenta los méritos, los pergaminos y el grado de conocimiento y de la trayectoria profesional de quienes van a llegar al tribunal, también es verdad que por la propia naturaleza del Parlamento no deja de ser una elección política. O sea, el sistema de invitación permitía mezclar las dos cosas. Digamos, que los grupos se pusieran de acuerdo sobre la trayectoria de una determinada persona y a partir de ahí una elección política. Pero acá se supone que solo va a ser meritocrática. O sea, tienen que ser elegidos sí o sí los 6 primeros que queden en el concurso y esos 6 primeros van a ser determinados por los 9 miembros de la comisión. Entonces, los 9 miembros que elijan a los 6 primeros van a tener que convencer a 87 parlamentarios de que los 6 primeros son los mejores. Eso vamos a ver qué tan complicado puede ser, ¿no? Definitivamente que va a ser muy complicado por la naturaleza y la conformación del Parlamento en este momento, ¿no? Una tarea muy difícil del congresista. Dentro de esa dinámica, ustedes como Fuerza Popular, ¿hay algún tema que no ha sido muy considerado en este último mensaje? Es el ataque frontal contra la corrupción. Y en ese sentido vemos cualquier cantidad de denuncias y nada, como que quedan en el aire, doctor Mesía. No, además, no solo no ha habido un problema en cuanto no se ha dicho nada efectivamente sobre el combate a la corrupción, se ha más bien hablado de la comunidad del Poder Ejecutivo, la reforma política y además el Premier incidió en la necesidad de eliminar el voto preferencial y además no se ha dicho nada sobre los aportes de los trabajadores de la ONP, que también es una agenda prioritaria del Parlamento. Han habido efectivamente algunas omisiones en el mensaje del primer ministro. Creo que usted tiene razón cuando habla del tema de la corrupción, pero además, por ejemplo, no se ha dicho nada sobre el contagio de los miembros el contagio que puede haber en los penales. El Parlamento dio una ley de despenalización y esa ley de despenalización no sabemos cuáles han sido los resultados, ¿no? Lo que se buscaba era destuburizar el sistema penitenciario y hasta el día de hoy el ministro solo ha dicho que se compromete a hacerle una prueba a los
todos los presos, a los 93.500 presos que hay en todos los centros penitenciarios del país, y a hacerle también su prueba a todos los funcionarios del INPE. Pero el problema de las cárceles en el Perú tiene que ver básicamente con que el 60% de esa población, o sea, casi más o menos unos 55.000 presos, están ahí sin sentencia y están, como usted sabe, en una situación de hacinamiento. Entonces eso es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. Y sobre eso no ha dicho nada el primer ministro en su política. Tampoco ha dicho nada sobre qué va a pasar con los estudiantes de las universidades que no han sido licenciadas. Ahí también hay un problema social. Muchas universidades, por ejemplo, la Universidad Particular de Chiclayo, que es un caso, que no ha sido licenciada y donde estudian algunos jóvenes algunas carreras que no se pueden dictar, que no se dictan en otras universidades de Chiclayo. Entonces, ¿a dónde van a ir esos muchachos? Tendrían que ir a Lima, Trujillo, a Cajamarca. Ahí hay un problema sobre lo que no se ha dicho nada. Tampoco me parece que no ha sido muy consistente el tema de la lucha contra la violencia contra la mujer, ¿no? Porque ha hablado de 15 centros de resguardo de la mujer que está sufriendo violencia, pero 15 centros de resguardo a nosotros nos parece muy pequeño, ¿no? Deberíamos subir la cifra a una mayor, a fin de poder combatir este flagelo que es un problema a nivel de todas las familias en el Perú, casi a lo largo de muchas familias. Pero este problema no se combate, no se va a solucionar de la noche a la mañana, pues es un tema de educación, de familia, acabar con tema de machismo. Pero mientras tanto, ¿cómo protegemos a las madres de familia, a las mujeres que son violentadas por sus parejas, ¿no? Y por otro lado, también nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en materia de educación, el ministro ha dicho que el programa Aprendo en Casa ha venido para quedarse, pero tenemos el problema de las tabletas y de que el internet no llega a lo largo de todo el país. Y además decir que el programa Aprendo en Casa ha venido para quedarse da como a entender de que prácticamente el año escolar ha quedado perdido, ¿no? Porque, como usted sabe, el Ministerio de Educación tenía que comprar unas tabletas para entregar a los niños y esta licitación se ha caído y ahora resulta que ya estamos en agosto, casi ya a mediados de agosto, y hasta que se compren las tabletas y hasta que los niños puedan ponerse al día, yo creo que ya perdieron el año. Y entonces el ministro habla de que el próximo año vamos a seguir con este programa. Si bien es verdad que el mundo ha cambiado y debemos pensar de que la educación también puede ser no presencial, la pregunta es si estamos preparados para poder llevar a cabo una educación no presencial. Eso también nos preocupa. Y por otro lado, también no ha dicho nada sobre las pensiones abusivas que están cobrando algunos colegios privados, que pese a que muchos padres de familia se han quedado sin trabajo, el primer ministro o el gobierno no ha dicho nada sobre cómo hacer para que estos colegios, sabiendo que los padres de familia han perdido su trabajo o han disminuido sus ingresos, cómo hacer para que bajen las pensiones. Sobre eso tampoco se ha dicho nada. En materia de medio ambiente tampoco se ha dicho nada. Entonces, claro, hay muchas cosas que en el camino nosotros pensamos que el gobierno está en observación y el Parlamento tendrá que llevar a cabo su tarea de control y fiscalización, y en esa lógica, ¿no es cierto?, debe entenderse que la cuestión de confianza dada al gabinete es solo eso, ¿no es cierto?, una cuestión de confianza, pero que en el camino vamos a ver cómo lo ejecutas, porque hasta el día de hoy nosotros pensamos sobre todo que el gabinete Ceballos ha sido un total fracaso en el manejo de la pandemia y ha hundido
al país en una recesión económica de la cual va a ser muy difícil de salir. Usted sabe que a veces, por ejemplo, construir una imagen, construir una trayectoria, por ejemplo, en el caso de usted como periodista prestigioso, el prestigio profesional uno no lo gana de la noche a la mañana, pero puede perderlo en un solo día. Entonces, eso es lo que ha pasado con la economía. Teníamos una economía fuerte que era el resultado de 30 años de una política económica en una sola dirección. Y todo eso se ha perdido en estos 6 meses, porque la recesión, estamos en el menos 12.5% de decrecimiento de la economía del país, la más alta en Latinoamérica y una de las más altas en el mundo. Entonces lo que se viene es terrible porque vamos a tener, ya tenemos 2 millones de personas que han perdido el empleo y tenemos a 9 millones de personas que, de la población económicamente activa que ejercen trabajo de modo informal. Entonces sobre ellos va a venir un golpe muy fuerte que nosotros pensamos que se va a ver el próximo año. Y todo esto se debe a que ha habido una mala política, ha habido un mal manejo de la economía, ¿no? Definitivamente. Congresista, usted ha tocado 3 temas puntuales que tienen que ver con muchísima gente, ¿no? Uno es las universidades que no han calificado para que la SUNEDU les dé el visto bueno, y por otro lado también los aportes de la ONP, de mucha gente que aportaron, y el tema de la AFP. Su grupo de trabajo va a incidir en estos temas importantes para la economía de muchos peruanos que no tienen voz en realidad. Bueno, mire, yo estoy preparando un proyecto de ley relacionado sobre todo con los aportes de aquellos trabajadores que no cumplieron con el requisito de los 20 años para poder recibir una pensión. O sea, y eso no nos parece justo, ¿no? Digamos, por ejemplo, una secretaria que ha estado trabajando en una empresa textil, vamos a decir, durante 19 años, pero resulta que faltando 5 meses para el requisito de los 20 años de aporte, la despiden, ya no encuentra trabajo y resulta que todo ese esfuerzo de 19 años lo pierde. Nosotros estamos planteando un proyecto de ley para que esa gente tenga por lo menos una pensión mínima que pueda estar bordeando un sueldo mínimo vital, ¿no? Ese es un problema que también debemos tocar desde el Parlamento, y ojalá que podamos encontrar en el Poder Ejecutivo comprensión. Por otro lado, como usted sabe, en el Parlamento hay una comisión especial que se ha formado para ver una reforma integral del Sistema Nacional de Pensiones. Ahí vamos a ver también qué vamos a hacer con las AFPs, porque para nadie es un secreto que las pensiones que están recibiendo los aportantes del sistema privado de pensiones no es tan alto y no está cubriendo las expectativas para las cuales fueron creadas, ¿no? Y las mismas administradoras privadas de los fondos de pensiones han reconocido que se necesita una reforma. Entonces vamos a ver hasta dónde se puede jalar la pita por ahí, porque como usted sabe, siempre hay intereses creados que se oponen a una reforma integral del sistema privado de pensiones. Entonces ahí también vamos a tener una dura batalla en los meses que vienen. Ok, doctor Carlos Mesías Ramírez, muchas gracias por estar con nosotros. Los micrófonos del público tienen la palabra para su despedida. No, más bien a usted, señor Querevalú, muchas gracias por la invitación. Estamos siempre a sus órdenes para que el pueblo de Piura pueda estar informado de las cosas que pasan en el Parlamento. Usted, señor congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado con el congresista Carlos Mesías, hasta luego, Carlos Mesías Ramírez, congresista de Fuerza Popular, ex miembro del Tribunal Constitucional, una persona con mucha experiencia en este campo, que nos ha dado sus impresiones del voto de confianza que ha dado el Parlamento de la República al primer ministro. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el programa.